Bueno, quiero dar la segunda clase sobre el liderazgo, pero primero quiero hablar un poco del pequeño viaje que Diana y yo tomamos la otra semana, ¿no? Fuimos a San Antonio, nos habían invitado a volver para el 25 aniversario de la iglesia. Eso fue el sábado, hicieron una carrera de 5 kilómetros para acudir a fondos para Hope. Entonces, eran como 300 personas que participaron y no sé cuánto dinero recaudaron, pero bueno, estaban en eso. Y ahí sacamos una foto ahí con la cosa. Y fue súper especial, claro, hace 25 años con un equipo misionero de unos 30 personas fuimos a comenzar la iglesia ya. Y era muy especial porque muchos de los miembros originales del equipo estuvieron ahí para pasar tiempo, para ver cómo estaba la iglesia 25 años después. Lo que hicieron es pidieron que los jóvenes que habían estado en el equipo misionero predicaran. O sea, uno fue nuestro hijo Mateo, que en ese momento tenía 12 años. El otro fue su amigo Marty, que tenía 10 años. Y no tengo foto de ellos juntos, que tendré que haber puesto de ese tiempo, porque es súper chistoso, ¿no? Pero entonces ellos predicaron, Diana y yo compartimos en la cena, y fue un tiempo súper especial. En la iglesia había más de 900 personas ahí, llenando todo el salón completamente. Entonces fue un tiempo muy especial. Ahí ves a Matt y a Marty predicando. Y esto es, no ves como quizás la mitad del salón aquí, ¿no? Pero para darles una idea, ¿no? de cómo era eso. Fue súper increíble poder estar ahí. Y también pudimos ir y pasar 3 días visitando con nuestro hijo y nuestros nietos. Amén. Y, ahí en el Valle de Texas. Y algo pasó muy especial el miércoles en la noche. Una de las familias de la iglesia, sus 2 hijas se bautizaron el mismo día. Entonces, de hermanas llegaron a ser gemelas. Y bueno, aquí como tenemos aquí las verdaderas. Y Paula y Perla estuvieron involucrados en estudiar la Biblia con ellas. Entonces, por eso veis el foto, ¿no? Y que llegamos a conocerlos a ellos que vinieron aquí también y apoyaron aquí este año. Esas 2 chicas. Y también está Emily aquí. ¿Sí? La familia de Emily. O sea, su mamá, el papá estaba viajando, él es camionero, entonces él viaja, pero la mamá estuvo, el hermano, su esposa, su nueva esposa, Diana, y bueno, la hermana menor de Emily, que también estuvo ahí, ella está muy animada en estudiar la Biblia también, y súper especial pasar tiempo con ellos. Y este es el lugar donde la iglesia no va se reúne. Es un edificio de una iglesia que les dieron el edificio, ¿no? Básicamente. Entonces se unieron las 2 iglesias. Pero bueno, roles bíblicos de liderazgo 2. Quiero repasar rápidamente los 3 puntos claves de la clase anterior. O sea, funciones, o sea, más que posiciones, o sea, roles, no títulos. ¿Okay? Segundo, armonía, no oposición. O sea, no es como los ancianos en contra del evangelista, eso no es la idea, es que trabajan todos juntos. Y todos tirando en una misma dirección, no cada uno a su lado. Entonces, hoy quería profundizar un poco más la función del evangelista, ¿no? Que en nuestro movimiento hemos prestado mucha atención a ese papel, ¿no? al papel del evangelista, ¿no? Gracias. Pero realmente sin estudiar a fondo lo que la Biblia dice, yo creo que tenemos
muchas ideas basadas en la tradición nuestra, en iglesias evangélicas, la iglesia de Cristo tradicional, o sea, hay muchas ideas mezcladas. Y claro, lo que nosotros queremos hacer es ser bíblicos, ¿no? Amén. Amén. ¿Queremos ser bíblicos? No estamos aquí para seguir una tradición o copiar una iglesia evangélica que tiene 10,000 miembros. Estamos aquí tratando de seguir la Biblia. Amén. Entonces, otra vez, repasando, hay tres veces que la palabra evangelistas está mencionado, el verbo mucho más, o el sustantivo también muchísimo más. Pero básicamente lo que vemos en la Biblia, su función era de evangelizar, de proclamar el evangelio, de comenzar y edificar iglesias. No quería hacer eso. Quería hacer una pregunta. ¿Qué es la palabra? Ya vieron, pues. No viste, pero ¿qué es la palabra que nosotros usamos más para hablar de la persona que está al frente de la iglesia? Líder. No, ya vieron. El líder. Pero eso que dice aquí abajo en letras más pequeñas, esa palabra ocurre 0 veces en la Biblia. En la Dios habla hoy 0 veces. En la Nueva Versión Internacional ocurre solamente en el Antiguo Testamento, nunca en el Nuevo Testamento. Pero es raro, ¿no? Que es la palabra que más usamos para hablar de una función en la iglesia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que pensar bien. ¿De dónde sacamos eso? Si no viene de la Biblia, ¿de dónde viene? ¿No? Y tenemos que tener mucho cuidado, y porque yo creo que hay mucho conectado con eso. Incluso la idea de que esa es la responsabilidad del líder de hacer todo. No es así. O sea, estamos estudiando los diferentes roles. En la iglesia no es un líder, es diferentes líderes que tienen diferentes funciones. Y ellos tienen que trabajar juntos y cooperar, ¿no? Están ancianos, ¿no? En su papel de pastorear. Están los maestros en su papel de enseñar. Están administradores en su función de administrar y ayudar con temas legales y temas del dinero, ¿no? Y hay evangelistas que están al frente para proclamar la palabra y animar la iglesia y entrenar la iglesia en sus diferentes funciones. O sea, eso es lo que yo veo en la Biblia. Entonces, eso es lo que queremos copiar. Entonces, eso es, quiero ser claro con eso, ¿no? Entonces, otras descripciones de evangelistas: predicador o heraldo, 3 veces en el Nuevo Testamento. O el otro es ministro o servidor, que también vemos varias veces. En las iglesias de Cristo tradicional, en la cual vengo yo, o sea, es mi trasfondo, ¿no? O sea, la palabra que ellos usan es uno de esos. O sea, llaman a la persona al frente el ministro o lo llaman el predicador. Y realmente, cuando Diana y yo éramos niños, o sea, mucho más hablaban del predicador. O sea, el papá de Diana trabajaba toda su vida en las iglesias de Cristo como predicador. O sea, eso era, si tú te encontrabas con él, y tú le preguntabas qué hacía, él iba a decirte: yo soy un predicador en la iglesia de Cristo. O sea, esa era la palabra más común, ¿no? Claro, entre nosotros hemos usado mucho más la palabra evangelista, ¿no? Y no es, o sea, la cosa no es que una de las palabras es mejor que la otra. Pablo utiliza todas esas palabras, o sea, iguales. Yo soy predicador, soy heraldo, soy maestro, y
Timoteo, tienes que hacer tu trabajo de evangelista. O sea, él siempre utiliza las palabras como diciendo la misma cosa, ¿no? Todos me entienden. Entonces, eso repasando. Pero lo que quería hacer era ir a esos 3 pasajes donde vemos la palabra evangelista. Y vamos a ver lo que vemos en esos tres pasajes. En Hechos 21, 8 a 9, al día siguiente salimos, no sé dónde ponerme, porque siento que donde estoy ocupando el más por acá, pero no sé. Bueno, a ver, puedo leerlo de aquí. Bueno, gracias. Eso ayuda más. Así no estoy ocupando el paso de nada. Entonces, Hechos 21, 8 a 9, al día siguiente salimos, Pablo está viajando con Lucas, ¿no? En el libro de Hechos, y llegamos a Cesarea, nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. O sea, es interesante, uno de los 7 que tomaban por entendido que estaban hablando de los 7 hermanos que fueron elegidos en Hechos 6, ¿no? Pero era un concepto tan común entre ellos de referirse a ese grupo que todos entendieron lo que querían decir, ¿no? Los 7 eran, no los 12, pero los 7 eran los elegidos para que fueron elegidos para ser líderes en la iglesia, ¿no? ¿Para qué fueron elegidos? Para ser meseros, para cuidar las mesas, para dar de comer a las viudas. O sea, eso es el trabajo pero de ellos, por lo menos 2 de ellos sabemos, no sé, Esteban, mi tocayo, que lastimosamente no duró mucho más tiempo, ¿no? Y Felipe fueron los que después, en la historia del libro de Hechos, por lo menos, lo que pasa, el libro de Hechos no cuenta toda la historia del primer siglo. Solamente cuenta algo de Pablo y algo de Pablo. Y mucho más no nos cuenta. O sea, no hay mucho más detalle. O sea, había 5 otros hermanos. Había con Matías eran 12 apóstoles. Pablo era el 13, ¿no? Y de esos 12 sabemos algo de 2 de ellos, de esos 13, y casi nada de los demás. Y Santiago que entonces mucho más no, o sea, no hay muchos detalles. O sea, ¿qué pasó con esos otros hermanos? ¿Es que quedaron en sus casas el resto de su vida haciendo nada? No, es que ellos fueron misioneros que fueron por todas partes. Sabemos eso por la historia de la iglesia, ¿no? Y la historia nos cuenta que fueron de diferentes lugares y la mayoría, todos ellos menos Juan, murieron por su fe. Fueron matados, crucificados, ahorcados, cortados en piezas, o sea, todos murieron por su fe, ¿no? Pero no sabemos nada de eso en la Biblia. Entonces, para darles una idea, entonces aquí aprendemos algo de Felipe. Entonces, él se llama el evangelista, tiene casa, está viviendo en Cesarea, ¿no? Tiene 4 hijas, quiere decir que obviamente está casado, tenía esposa, pero no sabemos si él está todavía cumpliendo la función de evangelista ahí en Cesarea, si está viajando a empezar iglesias en otras partes. O sea, la Biblia no nos dice. ¿Me explico? No nos dice detalles. Solamente sabemos que era evangelista y que tenía la casa ahí y estaba viviendo ahí. No más sabemos. Entonces, en Efesios, es el pasaje que miramos la otra vez, más profundo. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y en segundo, y ahí no nos da detalles para nada, ¿no? Solamente sabemos que la función de todos ellos era para edificar la iglesia, para que la iglesia llegue a estar madura. Más no sabemos.
Entonces, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Aquí Pablo dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso es de la Reina Valera contemporánea. En la Nueva Versión Internacional, en Dios habla hoy, dice de hacer el trabajo, o sea, hacer el trabajo de evangelizar, o sea, no lo dice así, dice algo, no me acuerdo exactamente cómo es, pero es, o sea, tienes que estar trabajando en el evangelismo, es la idea, en las otras versiones. Pero eso es literalmente del griego, haz obra de evangelista, es lo que dice. Claro, ¿qué es la obra del evangelista? Bueno, claro, anunciar el evangelio, buena idea, ¿no? Es lo que quiere decir la palabra. Entonces, más de eso no sabemos. Entonces, ¿qué podemos aprender entonces acerca del trabajo del evangelista? Entonces, hay 3 cartas, eran escritos por Pablo a 2 jóvenes, más o menos jóvenes, no sabemos su edad exactamente, probablemente tenían más años de que nosotros pensamos que sería joven, pero entonces esas cartas fueron directivas a esos hermanos para ayudarles a entender su trabajo como evangelista. Entonces, de ahí es donde más podemos sacar la información de que quiere el trabajo de ellos. Claro, aunque el nombre evangelista está mencionado solamente 3 veces, esos 3 libros tienen que ver con esa función en la iglesia. Para mí era significante porque lo que yo hice para preparar ese estudio era volver a leer muchas veces esas 3 cartas, ¿no? Y una de las cosas que me impactó mucho es que Pablo habla con Timoteo y Tito de cosas muy básicas de la fe, de qué es el mensaje, de que Cristo vino a salvar. Bueno, no quiero entrar, vamos a ver los detalles más, pero eso, o sea, y también de su vida personal, de que tú tienes que vivir de acuerdo con lo que predicas. Eso me impactó mucho porque él había entrenado a esos chicos. Él los había mandado allá, pero igual pasa mucho tiempo hablando de qué es el mensaje y pasa mucho tiempo hablando de su ejemplo como discípulos. Me impactó mucho eso, ¿no? De que a pesar de que tengamos años en la fe, nunca debemos dejar de enfocarnos en qué es el mensaje. Y nunca debemos dejarnos de enfocar en que lo importante es que el mensaje esté reflejado en mi vida. Cuando llegamos a la iglesia por aparentar y no para vivir el mensaje, si somos hipócritas, como dice Jesucristo en Mateo 23, no es lo que queremos ser. Entonces, lo que quería compartir rápidamente con ustedes era las cosas más básicas que yo vi en el estudio. El primero, lo que yo vi era la actitud de Tito y de Timoteo de ser aprendiz, de tener una actitud de aprender. Y hay un montón de pasajes, esos son todos los versículos, hay 25 pasajes que hablan de eso. Solamente voy a darles unos 3 ejemplos. En 1 de Timoteo 1:3 dice: al partir para Macedonia te encargué que permanecieras en Éfeso y les ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas. O sea, ahí ves, Pablo a ese evangelista que está dirigiendo una iglesia, igual le está dando instrucciones acerca de lo que él tenía que hacer. Entonces, ahí ves que Timoteo tiene que tener una actitud de aprender, ¿no? de utilizar eso. Y claro, eso está repetido, como les digo, 25 veces en esas 3 cartas. En versículo 5, creo que es importante ver, o sea, debes hacerlo así
para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. O sea, Él está diciendo, tú tienes que hacer el trabajo que te estoy diciendo para que la iglesia esté sana. O sea, para que las motivaciones sean buenas. Si no, hay diferentes maneras de trabajar. Y a veces da resultados. Pero puede ser que no produce el efecto que Dios quiere en nuestras vidas. Y nosotros tuvimos que aprender esa lección muy duramente en nuestro movimiento, ¿no? Por aprovechar métodos que no eran bíblicos y maltratar a la gente tratando de motivarlos a hacer cosas. Claro, funciona hasta cierto punto, ¿no? Y claro, y conocemos también muy claro que hay muchas iglesias que su motivación es, si tú das a Dios, Él te va a bendecir, Él te va a dar riquezas. O sea, es una motivación que funciona. Esas iglesias se llenan de gente, pero no produce lo que aquí dice, no produce el amor que brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Entonces, tenemos que hacer las cosas como Dios quiere para producir una iglesia saludable. En 1 Timoteo 3:14, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas, otra vez, está hablando con Timoteo, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Otra vez, está escribiendo instrucciones para ayudarle a Timoteo a saber el trabajo. O sea, ¿qué corazón tiene que tener Timoteo? A eso, o sea, más que nada quiero que veamos, ¿no? Que nosotros como discípulos, no importa si tienes 15 años en la iglesia o un mes, todos tenemos que mantener esa actitud. Cuando yo llego, y yo tengo unos cuantos años en la iglesia, cuando yo llego a pensar que no puedo aprender, que ya sé todo, estoy frito. Ya no voy a hacer. O sea, porque el corazón está orgulloso y Dios va a tener que hacer algo para ayudarme a ver mi orgullo, ¿no? ¿Me explico? O sea, esa actitud es tan importante, no solamente para los nuevos discípulos. A veces pensamos, los jóvenes discípulos, ellos tienen que ser humildes. Y si yo les doy, si yo les digo, tienen que decir, sí Señor, ¿no? A veces nos ha quedado eso de antes, pero no, o sea, todos tenemos que mantener esa actitud de aprender el uno del otro. Yo puedo aprender de esas chicas que están aprendiendo, estudiando la Biblia. O sea, todos podemos aprender el uno del otro. O sea, nadie es dueño de la verdad. Bueno, en 2 de Timoteo 4, 1-2, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y los muertos, te doy este solemne encargo. Bastante fuerte las palabras aquí, ¿no? En presencia de Dios, ¿no? En presencia, ¿no? De Jesucristo. O sea, Él dice, te doy ese encargo. Tú tienes que hacer eso. Y bueno, ¿qué dice? Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Y versículo 5, tú por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización. Ahí lo tienes ahí en la nueva versión internacional. Sí. O sea, en la otra versión decía, haz obra de evangelista. Cumple con los deberes de tu ministerio. O sea, aquí vemos el encargo que Pablo está dando a Timoteo. Principalmente predicar la palabra. O sea, estar enfocado en eso. Y yo creo que desafortunadamente en nuestro movimiento muchos evangelistas
llamados evangelistas, yo ya les había compartido, son más administradores. Ellos hacen todos los planes, arreglan todas las cosas, pero realmente no tienen tiempo de evangelizar, no tienen tiempo de predicar la palabra. Sí, se paran el domingo, ¿no? Pero no están estudiando la Biblia con gente, no están animando y enseñando a los otros hermanos a hacerlo. Eso no es el trabajo. Yo estoy muy convencido de eso. Entonces, a ver, ¿qué más? De Timoteo 1, aquí Pablo también diciendo a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. O sea, otra vez, la misma actitud, Pablo explicando a Tito lo que él estaba buscando de él, de lo que él tenía que hacer. Entonces, Tito tenía que tener esa actitud de aprendiz. La segunda cosa, enfoque en el mensaje. Y aquí hay 17 pasajes que hablan de eso. Vamos a mirar unos pocos. La salvación es bueno, ¿qué es el mensaje? Y hay 3 cosas que aquí dice, que yo veo fuerte aquí en eso, ¿no? Segundo de Timoteo 1:9, la salvación es por gracia. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes de comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. O sea, ¿qué es el mensaje? Es que somos salvados por la gracia. Es que somos pecadores. No somos buena gente. Pero yo tengo 20 años en la iglesia. No importa. Pablo aquí escribiendo dice, yo soy el peor de pecadores. Y por eso Cristo tuvo gracia en mí. O sea, Él es apóstol, Él ha vivido, ha dado toda su vida por Cristo, Él pronto va a morir por Cristo, pero Él todavía está diciendo, yo soy el peor de los pecadores. ¿Me explico? O sea, no es como que Él fue bautizado recién y Él dice eso. Él dice eso años después. Tenemos que mantener esa idea, yo no soy bueno. Puede ser que he crecido, que Dios ha trabajado en mi vida, amén. Pero es por la gracia de Dios, es por lo que Dios ha hecho en mí. No es por lo que yo hago, no es por lo que Él hace en mí. Entonces, la salvación es por gracia. Entonces, tenemos que tener eso bien claro. Yo creo que tenemos una tendencia en nuestra iglesia de ser muy enfocado en lo que la persona tiene que hacer. No, tú tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tienes que dar tu contribución, tienes que venir a todos los servicios. Enfocamos mucho en lo que la persona tiene que hacer, pero la clave es que entiendan el mensaje, entienden que la salvación es por la gracia. Amén. Amén. Entonces, segundo, Jesús es Señor. Segundo de Timoteo 4:17-18, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jesús es Señor. Yo he escuchado muchos comentarios, claro, estando en los Estados Unidos, por la elección allá, ¿no? ¿Qué pasa en los Estados Unidos? Que eligieron a ese Donald Trump que parece un loco de la guerra y que va a destruir todo el mundo y crear la tercera guerra mundial y va a echar todos los latinos del país. Y, bueno, antes, o sea, mucha gente muy preocupada y hasta gente aquí está muy preocupada, o sea, ¿qué va a pasar? Poniendo en los chats, ¿no? Pero
Jesús es Señor. No importa. No. El año que viene vamos a enfrentar eso aquí. Y yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Tú vas a dejar las elecciones dividir la iglesia en dos bandas, o tres o cuatro? Y que hermanos, yo creo que ese va a ser el mejor presidente. Y el otro no, pero es un engañoso, es un mentiroso. Y se ponen a discutir, a llegar hasta peleas. ¿Eso va a pasar en la iglesia? ¿O vamos a entender que Dios está en control? La Biblia dice que Dios pone los líderes y Dios los saca. Entonces, si Dios quiso que Donald Trump fuera presidente, yo no voy a ponerme. Jesús es Señor, no el presidente. O sea, mi pequeño sermón acerca de las elecciones. Era mucho más largo cuando prediqué allá en Texas. Pero la tercera cosa es siempre lo que hacemos tiene que ser basado en la palabra. Aquí en la 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. O sea, mucho énfasis en que el mensaje tiene que estar basado en la palabra. Yo puedo contar buenas historias. Yo puedo decirte buenos chistes. Pero el poder está en la palabra. El poder. Yo tenía un amigo que era un actor. Pero él predicaba a veces. Y él le gustaba mucho un sermón que él daba. Y él contaba una historia larga de como que su perro estaba enfermo y su papá mandó llevarlo a matar y que él lo llevó a una vaca. Y todo, o sea, él cuando termina de hacer todo, la iglesia está llorando. Están todos llorando. Y después él habla de que nosotros podemos emocionarnos por una historia que ni es cierto, y no podemos emocionarnos por la cruz. Pero ¿sabes lo que pasa con ese sermón? Todo el mundo sale acordándose de la historia del perro y nadie se acuerda del punto. O sea, tenemos que predicar la palabra. Bueno, 3. Una vida que respalda lo que predicas. Una vida que respalda lo que predicas. Y aquí hay 9 de esos. Vamos a mirar primero de Timoteo 4:12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Amén, jóvenes, amén. Amén. Hay muchos jóvenes. Entonces, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, fe y pureza. O sea, Timoteo, tienes que dar un ejemplo de tu vida que respalda lo que predicas, ¿no? Y él sigue en versículo 15, sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos pueden ver que estás progresando. Me gusta eso. No importa que si estoy mal, puedo progresar, ¿no? Y eso tiene que ser el corazón de todos nosotros. Quiero que los hermanos ven que estoy progresando. Puede ser que soy malo, ¿no? Pero que pueden ver por lo menos que estoy creciendo, cambiando, progresando, ¿no? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Entonces, un pasaje que hemos usado mucho, ¿no?
es importante el equilibrio entre el mensaje, ¿no? y la vida de la persona, ¿no es cierto? Y número 4, una de sus tareas, diría principales, era levantar nuevos líderes. Y vemos las instrucciones acerca de las calidades que un anciano tenía que tener, que los diáconos tenían que tener, o los ministros, es la misma palabra como hemos hablado. También, o sea, en Tito, las mismas instrucciones acerca de los ancianos. Pero quiero enfocarnos en ese pasaje en 2 de Timoteo, capítulo 2. En 2 de Timoteo 2 dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia, otra vez la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Por lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. O sea, es el trabajo de Timoteo. Era de entregar el mensaje a hermanos capacitados para darlo a otros, ¿no? De entrenar a otros hermanos, ¿no? Para que ellos puedan seguir el trabajo que él está haciendo. Y después de esa parte, yo creo que 3 a 6 tiene que ver con eso, ¿no? Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primera parte de la cosecha. O sea, yo creo que son tres principios que tienen que ver con el entrenamiento de líderes. Pero si no estás convencido, lo que viene después nos va a ayudar. Versículo 7. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Pues yo creo que si no ves lo que yo veo de que eso tiene que ver con el entrenamiento, si tú lo reflexionas, yo creo que Dios te va a mostrar que realmente tiene que ver con eso. Entonces, ese trabajo, uno de los trabajos principales de Timoteo, de Tito, era de entrenar y levantar y nombrar otros líderes en la iglesia, para que la iglesia sea madura. Eso es lo que vemos. Entonces, esta es una parte de la clase que no pude hacerla otra vez. Y tiene que ver con eso. O sea, la existencia de relaciones de entrenamiento es algo para mí obvio en la Biblia. O sea, vemos eso en Jesús y sus discípulos, vemos eso con Pablo y Tito y Timoteo, que ellos tenían una relación de entrenarlos, de ayudarles a crecer, ¿no? Pero esa relación no era para siempre. Pablo murió, Timoteo quedó. Jesús volvió al cielo, ¿no? Y los discípulos quedaron. Entonces, para mí, relaciones de entrenamiento es un método temporal de entrenamiento que naturalmente debe transformarse en una relación mutua. O sea, una relación empieza, una relación de entrenamiento. Empieza yo entrenándote, pero con el tiempo, al correr del tiempo, vamos conociendo, tú vas aprendiendo y llegamos a ser más que maestro, aprendiz, amigos que trabajamos juntos. Eso es lo que yo creo que es el patrón bíblico. Entonces, el problema, ¿no?, con una relación de entrenamiento a largo plazo, una relación de entrenamiento que no cambia, ¿no?, produce una codependencia. Tanto el entrenador como la persona siendo entrenado, la relación llega a ser raro, ¿no? Que el uno, yo necesito de mi discípulo para sentirme poderoso, o sea, que pueda hacer las cosas bien, ¿no? Y él necesita de mí para sentir que él puede hacer algo, en vez de realmente
una relación que está ayudando a la persona a crecer y a lanzarse y a hacer las cosas bien. O sea, entonces fomenta tanto el orgullo en el entrenador como la inseguridad, dependencia, el resentimiento a largo plazo en la persona siendo entrenada. El ejemplo más claro que les puedo dar de eso es con mi hijo. Mateo ahora es un evangelista. Cuando él tenía 12 años en San Antonio, yo le discipulaba, le entrenaba, le disciplinaba, o sea, le ayudaba, ¿no? Pero, no sé, pasando los años, él llegó a ser discípulo, él se novió, se casó, tuvo hijos, fue nombrado evangelista. Ahora la relación nuestra es mutua. Yo soy el padre, ¿no? Pero a veces yo llamo a él para pedir consejo, ¿no? Porque yo sé que él está en un trabajo de evangelista y ha estado ahí por 8 años y él sabe, y él ha estado ahí trabajando con un ministerio universitario todo ese tiempo. O sea, yo sé que él en algunas áreas sabe mucho más que yo, ¿no? Y además es muy inteligente. Eso lo hago de llaves. Pero en la iglesia, lo que más tenemos que buscar, claro, todavía todos podemos aprender el uno del otro. Pero para mí, cuando un discípulo que tiene 15 años está tratando de entrenar un discípulo que tiene 14 años en la fe, es como si fuera un niño, no está bien. Porque lo que vemos en la Biblia es mucho más fuerte el tema de relaciones mutuas. Relaciones donde yo te ayudo, tú me ayudas. Los unos a los otros. Como Tom Jones y yo escribimos en el libro Unos a Otros, que es un estudio de los escritos del Nuevo Testamento que tiene que ver con eso. Los unos a los otros. Amamos, animamos, aconsejamos. No es todo en una dirección. A veces tú necesitas mi ayuda, te ayudo. A veces yo necesito tu ánimo, tú me animas. A veces necesitas una corrección, yo te corrijo. Pero otra vez yo necesito de corrección y tú me corrijas. Es una relación mutua. Es lo que más vemos en la Biblia. Mucho más de la relación de entrenamiento. ¿Me explico? No estoy diciendo que la relación de entrenamiento no es importante, no es bíblico. Sí, claro que es. Pero creo que tenemos que buscar mucho más esas relaciones donde nos ayudemos mutuamente. Entonces, para terminar la clase, quería enfocarme en eso. Entonces, puse una pregunta. ¿Qué puedo cambiar para ser más útil para Dios? A ver, creo que levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes quieren saber qué pueden cambiar para ser más útil a Dios? ¿Cuántos quieren saber qué pueden hacer para ser más útil a Dios? Yo creo que la mayoría de nosotros, algunos manos muy levantadas, otros no tanto. Pero bueno, entonces la tarea de la clase es ir a un hermano, una hermana y preguntarles, ¿qué puedo hacer para ser más útil para Dios? ¿No? ¿Entendieron? No te dijo, tienes que ir a tu discipulador. No dije, tienes que ir a tu líder de charla. Yo dije, preguntar a alguien. Puede ser la persona que está sentado a tu lado. Puede ser una persona con quien topes saliendo del servicio.
O sea, ¿para qué no aprovechar? ¿No? Hay hermanos aquí tan sabios que han vivido tantas cosas que no tenemos que limitarnos, o sea, a esa mentalidad de que solo puedo preguntar a mi discipulador. No, o sea, podemos ser abiertos, podemos preguntar, podemos buscar ayuda de muchos hermanos. Entonces, eso es la tarea que quería dejarles esta noche, de preguntar, ¿no? Yo no voy a poner el número. Raúl quiere saber cuánto. Él es el legalista, ¿no? Tengo que hacerlo con 1 o 2 o 3. Sí, sí. ¿Cómo? Eso depende de ti. Eso depende de cuánto quieres cambiar. Okay. Bueno, muchas gracias por la atención.